Bien, en esta cápsula de aprendizaje veremos el tema de la cartografía conceptual y lo que tenemos en pantalla es una cartografía conceptual de neuroeducación. Primero, la cartografía conceptual tiene 7 ejes: el eje nocional, el eje categorial, el eje de caracterización, de diferenciación, de ejemplificación, subdivisión y vinculación. Pero, ¿qué es una cartografía conceptual? La cartografía conceptual es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basada en el pensamiento complejo, mediante aspectos verbales, no verbales y espaciales. Su fin es servir de apoyo en la construcción del saber conocer, dentro del marco general de la formación de competencias cognitivas para posibilitar la comprensión. O sea que esta estrategia de comunicación de conceptos lógicamente está en el saber conocer, porque es ahí donde vamos a aplicar en nuestras clases, cuando tengamos que construir junto con los estudiantes un concepto o bien cuando queramos comunicarlo. Por eso se dice que la cartografía conceptual es una estrategia de construcción y comunicación de los conceptos. Estos son los 7 ejes estructurales que les había dicho. Vamos a comenzar por el eje nocional. El eje nocional es donde damos una aproximación del concepto. Se establece su definición corriente, se analiza el origen de la palabra, la etimología de la palabra y se procura una aproximación empírica del concepto. En el siguiente eje categorial se describe la clase general de concepto dentro del cual está incluido el concepto en cuestión. ¿Ya? ¿A qué clase de conceptos pertenece? La clase general que incluye al concepto. Muy bien. En el eje de diferenciación se establecen una o varias proposiciones en las cuales se muestre la diferencia de ese concepto con otros similares o con los que se suele confundir también. En la ejemplificación es otro eje donde describimos las proposiciones que ejemplifiquen el concepto con casos específicos. Eje de caracterización. Se describen las características esenciales del concepto en cuestión. Eje de subdivisión. Se construyen las clases en las cuales se clasifica o se divide el concepto. Y el eje de vinculación, donde se establecen las relaciones de este concepto con otros que son importantes desde lo semántico o contextual. Ahí tienen un ejemplo ya de una cartografía conceptual donde el ejemplo es el concepto científico. ¿Sí? Tenemos los 7 ejes y lo que vamos a hacer ahora es ya directamente entrar a ver una aplicación sobre el concepto de neuroeducación. Veamos un ejemplo entonces de una cartografía conceptual sobre neuroeducación. Aquí tenemos al centro, entonces se coloca el concepto y vamos a comenzar con el eje nocional. Entonces, recuerden que dentro del eje nocional habíamos dicho que damos una definición, ¿sí? Una aproximación de definición, que aquí decimos que neuroeducación es el enfoque interdisciplinario. ¿Ya por qué? Porque reúne 3 ciencias: la neurociencia, la psicología cognitiva y la pedagogía. La etimología de la palabra, también en este eje, ¿no? Neuro, relativo al sistema nervioso, y educación, del latín edurece, guía desde dentro hacia afuera, educere. Vamos con la aproximación empírica del concepto, necesidad de entender cómo aprende el cerebro. El siguiente eje es el de caracterización. Aquí mostramos las características del concepto. Por ejemplo, multidisciplinar. La neuroeducación decimos que es multidisciplinar porque aglutina 3 ciencias: la neurociencia, la psicología y la pedagogía. Otra característica es que está centrada en el estudiante y que está basada en la evidencia, porque se apoya en datos empíricos sobre la plasticidad del cerebro, la memoria y la atención. La ética, ¿sí?, prioriza la dignidad humana, privacidad y bienestar del estudiante, es holística, considera lo cognitivo, lo emocional y lo social, ¿sí? Holístico, considera el todo. Práctica y reflexiva.
La neuroeducación decimos que es práctica y reflexiva, porque articula la teoría, la experimentación en el aula y la evaluación. Vamos al siguiente eje, que es el de la categorización. ¿A qué subcategoría pertenece este concepto? Pertenece a la innovación pedagógica centrada en el aprendizaje. A la clase general que pertenece a las estrategias educativas basadas en la evidencia científica, y la disciplina pertenece entonces a las ciencias cognitivas aplicadas a la educación. El siguiente eje es el de diferenciación. Recuerden que aquí colocamos los conceptos con los cuales se suele confundir al concepto estudiado. Por ejemplo, neurodidáctica. Es muy común confundir a la neuroeducación con neurodidáctica. Sin embargo, la neurodidáctica busca las mejores formas de enseñar según cómo aprende el cerebro. Con respecto a la didáctica tradicional, es diferente que la neuroeducación porque la didáctica tradicional no considera el funcionamiento del cerebro. También se diferencia de la psicopedagogía porque ésta se enfoca en los procesos mentales, emocionales y sociales que influyen en el aprendizaje. Vamos ahora a los ejemplos. Eje de ejemplificación. Neuroeducación. Ambientes emocionalmente seguros que favorecen neurotransmisores del aprendizaje como la oxitocina y la dopamina. Entonces, aquí estamos aplicando neuroeducación. Otro ejemplo, activación de memorias previas mediante anclajes emocionales. Evaluaciones adaptativas basadas en los ciclos atencionales, diseño curricular informado por la carga cognitiva y ritmos neuronales, inclusión de herramientas de medición neuronal, desarrollo de habilidades metacognitivas. La palabra metacognición se refiere al proceso de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, cuando el estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje. Bien, ¿y cómo se subdivide este concepto, el de neuroeducación? Se divide en neurodidáctica, ¿sí?, que es la aplicación de la didáctica basada en principios neurocientíficos, por ejemplo, la gamificación, el ABP, la orden invertida, el role-play en las simulaciones. La neuropsicología educativa, ¿ya?, evaluación de procesos cognitivos, emocionales en contextos escolares. La neurología educativa, el uso de la EEG y fMRI para observar correlatos neuronales del aprendizaje, atención, carga cognitiva. La neuroética educativa, principios para el uso ético de la tecnología y hallazgos cerebrales en educación. ¿Y con qué concepto se vincula el concepto de neuroeducación? Se vincula con el aprendizaje significativo, que es el que conecta la nueva información con los aprendizajes previos o redes neuronales existentes. La metacognición, como ya habíamos dicho, es el proceso de reflexión sobre el propio aprendizaje que ayuda a regular, evaluar y mejorar sus propias estrategias de aprendizaje. Se relaciona con la gestión emocional, con el diseño universal para el aprendizaje. Eso entonces en cuanto al concepto de neuroeducación.